Amén. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, hermanos, y busquemos en nuestras Biblias el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 21 al 23. Estamos estudiando el tema general llamado la Nueva Reforma, tema específico, los testigos de Jehová. Estamos viendo sus doctrinas y viendo en la Biblia por qué no son aceptables esas doctrinas a la luz de la palabra de Dios, para que, o con el objetivo de que Juan 17, del 21 al 23, del 20 al 23, para que así, hermano, nunca usted acepte esa doctrina, ¿verdad? Porque ellos son muy persistentes y insistentes, y si usted le presta mucha atención y si usted no tiene un fundamento bíblico, lo pueden convencer. Son muy convincentes ellos, ¿verdad? Cuando uno no conoce la palabra, pero si usted la conoce bien, no cabe la posibilidad de que ellos lo traigan a los pies de Russell, sino que usted lo va a traer a los pies de Cristo, a ellos, ¿verdad? Amén. Dice Juan capítulo 17, del 20 al 23, de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Señor, gracias te damos por esta palabra. Ilumina nuestra mente y corazón ante un tema tan complicado y difícil como es la doctrina de la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Recuerde que si le queda alguna pregunta, duda, cuita o carga, levanta la mano y hace la pregunta, porque para eso estamos acá, para aprender. Amén, hermano. Sin ningún temor, por favor, no tenga miedo. ¿Tiene duda? Pregunta. Hermano, la semana pasada terminé mi estudio mencionándole lo que es, o leyéndole lo que es el llamado credo de Atanasio. ¿Qué es un credo? Es como decir creo, ¿verdad? O sea, la iglesia escribe lo que cree y lo deja plasmado en un documento para que todos los demás miembros no se confundan, sino que al leer ese documento sepan lo que deben creer. Pero en ese sentido están creyendo lo que otros les están diciendo que crean. Hermana Concepción, hoy en la mañana iba a hacer lo de los votos, o en la tarde. Hoy en la mañana. Va, entonces lo vamos a hacer terminando la prédica, lo vamos a hacer, ¿verdad? Ahí me levanta la mano, por favor. Oye, porque yo predico tan emocionado que me puedo olvidar. ¿Sí? Por favor, porque Andy, hermano, estuvo cumpliendo años, pero no fue ayer acabar el día, hermano. ¿Cuándo lo cumplí? El jueves lo cumplí. Entonces, muchas felicidades, ¿verdad? Y pues que siga cumpliendo 100 años más, ¿verdad? Vamos a llegar como los 108, 109 años al cipote. Amén. Bueno, entonces, hermano, como les decía, la iglesia escribía eso, pero entonces si uno cree lo que otros creen, entonces ya no es una fe en la palabra de Dios, sino una fe en la fe de otros. Nosotros no tenemos que tener una fe en la fe de otros, sino fe en la palabra de Dios, fe en lo que Dios dice. Eso es lo que vale. ¿Por qué le digo esto? Porque un credo, la iglesia, muchos sacerdotes se pudieron haber puesto de acuerdo y haberlo puesto en un documento y decirle a usted, esto es lo que usted tiene que creer. Incluso le pueden decir que esto está basado en la Biblia, pero usted tiene que ver los versículos que le están citando y ver si concuerda lo que le están diciendo con el texto bíblico. ¿Me entiende? Porque yo le puedo demostrar muchas cosas con la Biblia, que no son bíblicas, como la ven. Por ejemplo, ¿será bíblico que si nosotros creemos en Jesús, damos lástima? Cuando les digo será bíblico es que si según toda la Biblia creer en Cristo nos hace dignos de lástima. No, ¿verdad? ¿O sí, hermano? No, tal vez dignos de envidia, ¿verdad? Por el Dios tan grande que tenemos. Pero podremos hallar apoyo bíblico para demostrar que si nosotros creemos solamente en Jesús, ¿damos lástima? Le cambié la pregunta, ¿verdad? Una cosa es si es bíblico y otra cosa es si tiene apoyo bíblico. Porque que sea bíblico significa que toda la Biblia está de acuerdo en algo. Pero que tenga apoyo bíblico significa que usted puede agarrar un versículo nada más, o dos versículos. Puede tener apoyo bíblico y no ser bíblico. ¿Me entiende? Porque no puede manipular uno o dos textos.
pero no puede manipular toda la Biblia. ¿Me comprende lo que le estoy diciendo? Uno puede manipular uno o dos textos bíblicos, sacarlos de contexto para tener el pretexto, pero que toda la Biblia diga algo y usted lo saque, no se puede. Ahora, hay un texto bíblico que es 1 Corintios 15, 19. Ahí dice que si nosotros en esta vida solamente creemos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Y qué significa conmiseración? Lástima. Ahí tiene usted un apoyo bíblico que le refuta, o es contrario a la alabanza que cantamos. Solamente en Cristo, solamente en Él. Pero ese versículo dice que si nosotros solo creemos en Jesús, damos lástima. Y sabe que ese versículo lo usan los testigos de Jehová. A mí me lo citaron en el versículo. Una vez que llegaron a la puerta de mi casa. Miren, me dijeron, aquí dice que si usted, porque ustedes solo en Jesús creen, y aquí dice que si usted solamente cree en Jesús, da lástima. Ah, le dije yo, lo que sucede es que usted no ha leído lo que dice antes ni lo que dice después. Y así, un texto sin contexto es un pretexto. Y entonces vine yo y le mencioné, veamos lo que dice antes y veamos lo que dice después. Los versículos anteriores a ese versículo decían que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Somos hallados falsos testigos de Dios, puesto que nosotros testificamos de que Dios resucitó a Cristo. Y si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces, si nosotros decimos que Cristo resucitó y Cristo no resucitó, somos mentirosos, ¿va? Entonces dice, y los que murieron en Cristo, creyendo en Él, también perecieron, ahí se acabó todo para ellos. En todo eso, si Cristo no resucitó. Pero también, hasta somos hallados dignos de lástima, si creemos solamente en ese Jesús que no resucitó. Ah, pero eso es si no resucitó. Pero el siguiente versículo, el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado, dice Pablo. ¿Qué quiere decir? Que ni damos lástima, ni los que murieron en Cristo perecieron, ni somos falsos testigos de Cristo, sino que nosotros, hermanos, como le dije antes, no somos dignos de lástima, sino que de envidia. ¿Ya? En otras palabras, hermanos, que un versículo sacado de lo que dice antes y lo que dice después es excusa perfecta para confundirlo. Por eso, siempre que alguien le diga un pasaje, lea lo que dice antes y lo que dice después, para comprobar si dice lo que le están diciendo que dice. Vaya, le voy a poner un ejemplo. Durante unas elecciones donde estaba participando Chapín Canta, acá en El Salvador, el partido Arena, ¿verdad? Claro, ellos no decían que eran Arena, pero ya sabe que de ahí venía, ¿verdad? Sacaron un anuncio donde sacaban a Chapín Canta en una entrevista televisiva y decía, sí, nosotros hicimos algunos secuestros. Le cortaban. O sea, solo eso sacaban. Cuando él decía, sí, la guerrilla, cuando andábamos allá, hicimos algunos secuestros, pero le cortaban. Yo no sé qué pudo haber dicho antes o qué pudo haber dicho después en esa entrevista Chapín Canta. Probablemente trató de justificar por qué lo hizo, ¿verdad? Tal vez él habrá dicho, y lo hicimos porque estas personas que secuestramos eran millonarios que estafaban a todo el mundo y por eso lo hicimos para... Yo no sé qué pudo haber dicho. No estoy justificando el secuestro, que quede claro, ¿verdad? Porque también sería sacar mis palabras de contexto. Oigamos todo lo que estoy diciendo para luego hacer uno Imagínense que hasta dentro del ejemplo que le estoy poniendo, me pongo de ejemplo en que lo que estoy diciendo, alguien lo puede tergiversar lo que estoy hablando yo. Es decir, el pastor apoya los secuestros. Porque digo, no, yo no estoy defendiendo al político. No lo saque de contexto. Le estoy poniendo el ejemplo de cómo lo atacaron a él sacando parte de su discurso. ¿Por qué no dejaron que continuara? ¿Me entiendes? Hubieran dejado que él dijera todo y luego la persona hacerse una idea completa, ¿verdad? Y ahí que la gente tomara la decisión si era aceptable o no era aceptable lo que se estaba diciendo. ¿Me comprende, hermano? No puede uno venir y sacar un versículo del contexto porque entonces es una excusa. Entonces, la iglesia, hermano, ha hecho credos, y este credo que les leí la semana pasada, les voy a volver a leer, y yo me voy a ir deteniendo en las partes que estoy de acuerdo y en las que no estoy de acuerdo, para que usted vea qué creemos nosotros, o por lo menos qué creo yo basado en la Biblia. No le estoy imponiendo qué es lo que debe creer usted. Fíjense bien. ¿Qué tiene que hacer usted? Leer la Biblia. Leer la Biblia, leer los versículos que yo le doy para ver si estoy en lo correcto o si estoy equivocado. Ustedes no me crean, de entrada no me crean, o sea, usted sea prudente, ¿verdad?
apunte los versículos y léalos en su casa. Le he escuchado del hermano Alberto, que nos felicita, de que él aquí, mira, apunta los versículos y allá en la casa cuenta la hermana América que todo el día, si es posible, ¿verdad? Queda aquí almorzado y el hombre ahí está estudiando la palabra. Y eso es bueno. Yo no sé cuántos lo harán, hermano. Porque, pues sí, a veces tal vez usted los apunta todos y no los lee en la casa. ¿De qué le sirvió? Más que va a acabar el cuaderno, me lo regala. ¿Me entiendes? No, si uno va a apuntar es para ir a estudiar, a ver, ¿verdad? Como hacían los cristianos de la iglesia de Berea, que dice que cuando Pablo llegaba, dice de que ellos iban a las escrituras a ver si estas cosas que Pablo les decía eran así. O sea, y siendo Pablo, pues, digo que soy un gatito, ¿no? O sea, que estoy aprendiendo a gatear en la teología. O sea, no, usted no tiene que creer todo así de un solo, no. Vea los textos bíblicos, analícelos, pídale al Espíritu Santo, y si es correcto, créalo, y si no es correcto, rechace. Amén, hermano. Entonces, veamos qué dice el credo de Atanasio. Atanasio, pues, era un sacerdote, ¿verdad? Pero la Iglesia Católica, al igual que nosotros, creemos en la Trinidad, ¿verdad? Y entonces él dijo así, con respecto a la doctrina de la Trinidad: quien quiera ser salvo mantendrá por encima de todo lo demás la fe católica. Yo le explicaba que la palabra católico significa universal y que la Iglesia Evangélica también es católica, pero no católica, apostólica y romana. ¿Entiendes? O sea, una cosa es católico, apostólico y romano, y otra cosa es solo católico. Nosotros somos católicos. ¿Pero por qué? Por el significado de la palabra. Significa universal. Y la Iglesia de Cristo es universal porque está en todo el mundo. ¿Me entiende usted lo que le quiero decir? Es como que le diga, hermanos, nosotros somos ángeles. ¿Usted me lo creería si yo le digo que todos nosotros somos ángeles? Sí. Es que ángel significa mensajero. Y todos somos mensajeros. ¿O no le pasan el mensaje de Cristo a ustedes a los demás? Bueno, si usted no se lo pasa, pues no se llama ángel, ¿verdad? Pero si usted a alguien le transmite el mensaje de Cristo, usted es un mensajero. Mensajero en griego es ángelos. O sea, ángel. ¿Sí, hermano? Sí, pastor, una pregunta ya de mensajero. Aunque yo no hablase, en mi comunidad ven que hay un cambio y a donde yo estoy asistiendo sería un mensajero ya. Es un mensaje viviente. Es más efectivo todavía hablar con el testimonio. Ahora, lo cual no quita que no se deba hablar también con la palabra. Porque la palabra de Dios menciona ambas cosas. Podemos ganar almas, pero juntando la respuesta. Porque hay gente que solo con el testimonio no se mueve. Pero si usted llega y le habla, no le van a poder decir, pero mire usted, no, porque como van a ver el cambio, ¿qué van a hablar? Y usted le puede decir, yo también, usted me conoció lo que yo era, mire lo que soy ahora. Pero mientras usted no da el paso difícilmente, ¿verdad? Hay pocas personas que sí realmente ven el cambio en alguien y dicen, puchica, ya sí quisiera cambiar, yo voy a ir a ver qué lo hizo cambiar, ¿verdad? Claro, no fue el pastor Calzadilla, fue la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Me entiendes? Entonces, ni los cantos ni nada, fue la Biblia, el mensaje de Dios. Entonces, somos ángeles porque pasamos un mensaje, somos mensajeros, ¿verdad? Pero no somos el tipo de seres llamados ángeles, porque no tenemos alitas. O sea, a usted le digan, levante el ala, y usted le hace así. Pero eso no es ala, es el brazo, ¿me entiendes? Entonces, pero hermano, no somos los seres llamados ángeles, pero somos ángeles en el sentido que la palabra significa mensajero. Y como los que Dios mandaba siempre a darle mensajes a los hombres desde el cielo, se les llamaba ángeles no por las alas, se les llamaba ángeles por el significado, mensajeros. Y como ellos, por ejemplo, el ángel Gabriel le anunció a los papás de Juan el Bautista que iban a nacer niños. Ese mismo ángel se fue donde María y le anunció el nacimiento de Jesús. Pasó un mensaje que Dios le había dado para que se lo diera a él, a ambos padres. ¿Qué quiere decir? Que ese era un ángel, porque era un mensajero de Dios. ¿Me entienden? Entonces, por eso le digo yo que nosotros somos católicos en el sentido etimológico de la palabra. La palabra significa universal. Y si nosotros estamos en todos lados, entonces somos católicos. Pero no católico romano. Católico romano es aquel que viene de la creencia de que Constantino se convirtió, dicen ellos, ¿verdad?, un emperador, le dio apertura a la iglesia y fundó, y dijo, la iglesia cristiana va a ser la iglesia oficial del imperio. Y de ahí, pues, ya los sacerdotes, los pastores, ya no eran pastores, sino que eran sacerdotes, ¿verdad? Y llegaron a ser los papas hasta emperadores prácticamente, ¿verdad?
Ellos mandaban, gobernaban sobre todo y se perdió la humildad y llegó la iglesia, se pervirtió y a las estatuas les cambiaron de nombre y ya no eran los nombres originales de los dioses que representaban, sino que ya eran Pablo, Pedro, María, con el niño Jesús, siendo que era una imagen de una diosa pagana antigua con un bebé en su brazo, pero también un dios de la mitología. Entonces, hermanos, una cosa es lo que realmente el concepto de la palabra y otra cosa es su significado etimológico, ya viendo la raíz, de qué idioma viene, viendo la gramática, etcétera, etcétera. Entonces, vemos acá que dice, quien quiera ser salvo mantendrá por encima de todo lo demás la fe católica, o sea, la fe universal, la fe que cree toda la iglesia alrededor del mundo sobre Cristo. La fe que aquel que no la mantenga de forma total y sin mancha, sin duda perecerá eternamente. Y la fe católica es esta, que adoramos a un solo Dios en tres personas, y tres personas en un solo Dios, sin confundir las personas ni dividir la sustancia. Aquí le tengo que hacer yo la aclaración, porque esto ya lo mete a uno en problemas. ¿Cómo así que sin confundir las personas? O sea, que hay iglesias, hermanos, que no quiero decir el nombre, ¿verdad? Pero que por aquí hay una cerca, ¿verdad? Y por allá hay otras más, que solo creen en Jesús. ¿Sí ven? Y el Padre y el Espíritu Santo solo son dos nombres del mismo Jesús. Pero eso es falso, porque no hay que confundir a las personas. Uno es el Padre, otro es el Hijo y otro es el Espíritu Santo. No son la misma persona. Porque imagínense si fueran la misma persona. Entonces, ¿por qué cuando Jesucristo se bautizó y iba saliendo del agua, dice que el Espíritu Santo vino sobre él en forma de una paloma? Y no era el mismo, pues. ¿Cómo es que vino sobre él si él estaba saliendo del agua en el momento? Y dice que se oyó desde el cielo una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Cómo es posible que fuera el mismo Jesús si él estaba aquí y no podía estar desde el cielo hablando del mismo? Entonces hubiera dicho, claro, Dios es omnipresente, ¿verdad? Dios está en todo lugar, pero hubiera sido ilógico que dijera, mi Hijo amado, hubiera dicho, ese soy yo, hubiera dicho, ¿verdad? Yo mismo estoy aquí y estoy allá. O nos hubiera hablado claramente, miren, yo soy omnipresente, estoy en todo lugar. No, ahí se miran a las tres personas. En Isaías capítulo 6, cuando ven a Dios en un trono alto y sublime sentado, hermano, dice que los ángeles cantaban, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Por qué tres veces santo? ¿Por qué no solamente dijeron, Santo es Jehová, si solo era uno el que estaba sentado ahí? Pero ¿por qué dijeron Santo, Santo, Santo? Porque hay tres santos que forman un solo santo. O sea, un solo Dios que tiene tres personas en su ser. Entonces, esto, hermano, solo se entiende a través de ejemplos. Yo siempre pongo el ejemplo de una Coca-Cola, ¿verdad? Pues tiene aquí el envase de Coca-Cola grande y pone tres vasitos, ¿verdad? Entonces viene usted y le echa a los tres vasos el líquido llamado Coca-Cola y yo le pregunto, ¿es esta Coca-Cola la misma Coca-Cola esta? O sea, la esencia de la Coca-Cola que está aquí es la misma esencia de la Coca-Cola que está aquí. Y es la misma esencia de la otra Coca-Cola que está aquí. Pero no es la misma, porque una Coca-Cola es la que está aquí, y otra es la que está aquí, y otra es la que está aquí. Porque si yo me tomo esta, no me estoy tomando esta. Y si me tomo esta, no me estoy tomando esta. Es otra Coca-Cola, pero es la misma Coca-Cola. Ya que tiende a confundir, pero si usted se pone buzo, lo entiende, lo capta el significado. Pues es como que yo le dijera, hermano, la yema, la clara y el cascarón hacen un solo huevo. ¿Amén, hermano? ¿Sí o no? ¿O hay tres huevos ahí? No, claro que no. Es un solo huevo, pero ¿cuántas partes componen el huevo? Tres, ¿vale? Y sin una de esas tres partes ya no es un huevo. ¿Me entiendes? Entonces, para que sea huevo tiene que tener las tres. Entonces, si yo le digo a usted, fíjense bien, la palabra racimo. Aquí tengo un racimo. ¿Se imaginan ustedes? Imagínense un racimo. Y les digo yo, esa palabra racimo es singular o plural. Singular es cuando solo es uno y plural es cuando son varios. Yo le enseño un racimo aquí de uva, digamos, y le digo, este es un racimo. Esa es la palabra racimo, es una palabra singular o plural. Singular. Porque yo no dije racimos, estoy hablando de un solo racimo. Racimo, sin ese al final. Pero hermano, cuando usted voltea a ver el racimo, ¿qué ve?
variedad de fruto. Un montón de uvas, digamos, si fuera un racimo de uvas, no veo una sola uva, veo un montón de uvas, pero están todas pegadas y todas están hechas de lo mismo, por lo tanto es un solo racimo compuesto por varias uvas. Pues, cuando dos personas se casan, ya se casó, ya se arruinó, dice uno. Entonces imagínense, vienen y dicen, os aceptáis el uno al otro para ser el fiel, mentira, verdadero esposo y esposa hasta que la otra, digo, hasta que la muerte los separe. Amén, dicen todos. ¿Ya? Entonces uno dice, desde ahora seráis una sola carne, ¿sí o no? Ahora, pero el Señor, para el Señor dice que son una sola carne, pero fíjense que yo sigo viendo dos carnes. ¿Qué problema es mío? Ya me estoy siendo afectado de la vista, porque yo veo a la hermana América y al hermano Alberto, y yo perdón por lo que voy a decir, dos pedazos de carne veo ahí yo, ¿verdad? Uno lo veo sentado de este lado y el otro sentado de este lado, ¿ya? Yo no veo que estén los hermanos pegados así, ¿verdad? O así como gente que nace pegada o pegada por la cabeza. Yo los veo separados, pero Dios dice que son una sola carne. ¿Cómo se explica eso? ¿Verdad? Un solo cuerpo, un solo matrimonio, una sola familia. Pero todas esas palabras son compuestas, porque si hablamos de matrimonio, usted ha oído alguna vez de que, fíjense que la señora esa, María, forma un matrimonio, ella sola, para que es imposible. Para que haya matrimonio, ¿qué tiene que ver? Otra persona más. Y dice, mire qué bonita esa pareja, y solo el hombre va caminando en la calle. ¿Cuál pareja? Esa pareja, esa no es una pareja. Para que sea pareja necesita otra persona, pero la palabra pareja es singular o plural. Siempre es singular porque estoy hablando de una sola pareja. Pero cuando usted dice pareja, aunque sabe que es singular, pero en su mente se le vienen a la mente dos personas. Y se le digo la palabra trío. La palabra trío es singular o plural. Nuevamente singular, porque no dije tríos. ¿Verdad? Un solo trío. Pero claro, la palabra nos confunde, porque la palabra suena a tres. Es igual la palabra Dios. ¿Dios es singular o plural? Singular. La Biblia dice que hay un solo Dios, pero igual que el racimo, nosotros sabemos que dentro de ese Dios existen tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Se entiende ahora con esos ejemplos? Fíjense que usted, así es la única manera de explicar la Trinidad, porque si no, no se entiende. Como en el ejemplo de la Coca-Cola, si usted agarra un poquito de gaseosa de este vaso, o de este, y lo lleva a un laboratorio y lo examina, ¿qué creen que van a determinar? Que es igual, tienen la misma constitución, están hechas de lo mismo. Pues es igual, el Padre está en un vaso separado, el Hijo está en otro vaso separado, el Espíritu Santo está en otro vaso separado, pero los tres están compuestos de la misma esencia. Si a los tres los sacara, si Dios se pudiera estudiar en un laboratorio y se sacara un poquito de Dios de los tres vasos y lo llevan a un laboratorio, ¿qué creen que daría por resultado? Lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces, pero están separados en vasos diferentes. La prueba está que en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando dice que el verbo era con Dios, en el idioma griego dice que estaba cara a cara con Dios. ¿Cómo voy a estar yo cara a cara con mí mismo? Si solo soy yo, si no hubiera nadie más, a no ser que tuviera un espejo ahí, ¿verdad? Entonces, hermanos, si Jesús estaba con el Padre, es porque eran dos personas aparte. Cuando a Esteban lo estaban apedreando, dice que Esteban alzó los ojos y él estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando vio al cielo, dice, el cielo se abrió y vio al Padre sentado en un trono y el Hijo sentado a la diestra del Padre. ¿Cómo es posible que digan algunas iglesias que Jesús es el mismo Jehová, si están dos sentados a la par? No puede ser. ¿Cómo quedaría el Salmo 110:1, donde Jehová le dice a Jesús, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Cómo va a estar hablando a sí mismo y todavía decirle que se siente a la par de él? Entonces no son la misma persona, pero son parte del mismo racimo, son parte de la misma esencia y por lo tanto se dice que son una sola cosa. Igual a la mujer y el hombre, se casan y forman uno. Pero las atalayas de los testigos de Jehová dicen, ¿cómo va a creer? Dice, si nos vamos a la matemática, dice, 1 más 1, ¿cuánto le da? Bueno, 2, ¿verdad? Y entonces dicen ellos, usemos la lógica. Bien, los testigos de Jehová razonan mucho. 1 más 1 más 1 equivale a ¿cuánto?
A 3, 1 más 1 más 1 es 3. Sí, pero bíblicamente hablando, las matemáticas de la Biblia son diferentes. Porque en la Biblia, 1 más 1 más 1, ¿saben cuánto da? 1. ¿Sí? Porque el Padre, más el Hijo, más el Espíritu Santo, nos da un solo Dios. Esas son las matemáticas de Dios. Otro ejemplo, las matemáticas de Dios que están alteradas, ¿verdad? Viene el hombre y se casa con su mujer, entonces es 1 más 1. Amén, hermano. Pero según ese versículo, es que 1 más 1 es igual a 1. Porque si una mujer más un hombre y no da 2, da 1. ¿Sí o no? Y 1, el hombre, más 1, la mujer, es igual a... No, igual a 3, porque nace otro. Entonces vienen estos dos, se unen y sale otro. Pero siempre forman uno. ¿Un qué? Un hogar. Uno puede decir, fíjense que ahí en esa casa, ahí vive un hogar bien bonito. Hogar le llamamos a la casa nosotros. No, hogar lo forman las personas, no el material del que está hecho su casa, ¿me entiendes? Entonces uno puede decir claramente, ahí se forma un hogar, pero al decir la palabra hogar, ¿qué se le viene a la mente a uno? ¿Varias personas o solo uno? Varias, porque uno se le viene a un hombre, una mujer y varios hijos. Entonces un hogar, dice uno, ¿verdad? Aunque la palabra hogar sea singular. Entonces de ahora en adelante, cuando usted oiga la palabra Dios, no se imagine a un viejito barbudo en un trono con un gran garrote listo para pegarle cuando usted por eso. No catalogue así a Dios. Vea, fíjese bien, cuando usted le diga la palabra Dios, no se imagine eso, imagínese una familia. Porque es una sola familia, un solo Dios, pero 3 personas diferentes, hechas de lo mismo, con los mismos poderes. Pero sin embargo, nunca en la Biblia se dice 3 dioses. De igual manera, en un matrimonio, solo porque son 2 personas los que lo forman, no podemos hablar de que ahí hay 2 matrimonios. ¿O sí? No, hay 2 personas, un solo matrimonio. Fíjense la diferencia. El matrimonio está formado por personas. Entonces, ¿las personas cuántas son? 2. ¿Matrimonio cuánto es? 1. ¿Dios cuántas personas son? 3. ¿Cuántos dioses son? 1. Un solo Dios. ¿Me entiendes? Entonces, todos esos ejemplos para poder entender esta cuestión. Ahora, un texto que nos aclara la situación es este de Juan 17, del 20 al 23. Leámoslo. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Con quién estaba hablando Jesús? En Juan 17, del 20 al 23. ¿Con quién estaba hablando Jesús? Vean el versículo 1. Juan 17, 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, ¿qué dijo? Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermano? Padre. ¿Con quién está hablando Jesús? Con su Padre. No dijo mí mismo, no, dijo Padre. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, tú. Está tú y estoy yo. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. No es lo mismo. ¿Cómo va a confundir usted un tú con un mí? Mí es una cosa, tú es otra cosa. Entonces ahí dice, Padre mío, y yo soy tu Hijo. Ahora, entonces hablando con el Padre, le estaba rogando Jesús al Padre en el versículo 20. No ruego solo por estos, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí, mire, Jesús estaba orando por usted y por mí. Porque nosotros creímos por la palabra de los apóstoles. Por eso creímos en la resurrección de Cristo. O sea, hermano, este versículo le comprueba a usted que un día que Jesús oró, cuando estaba en la tierra, en esa oración estaba usted incluido. Porque dijo, los que han de creer en mí por la palabra de mis discípulos. Nosotros creímos por esa palabra. Por lo tanto, Jesús nos tenía en mente a todos nosotros. Y dice el 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pregunta, ahí dice, para que todos sean uno, como tú y yo. La pregunta es, ¿podía Juan, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, el hijo de Alfeo, Lebeo, Simón el cananita,
y Judas Iscariote. ¿Podían ser todos esos 12 uno solo? Es que ahí dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Ahora, el Padre y el Hijo y el Espíritu son uno, ¿o no? Pero ¿en qué sentido son uno? En unidad. En ese sentido los discípulos sí podían ser uno. Pero de que Juan, cuando Jesús oró, Padre, que sean uno, ¿se imagina usted al Padre agarrando a los 12 apóstoles? Vaya muchachos, pónganse aquí, vaya, Pedro, Andrés, Jacobo, su hermano Juan, y que Bartolomé, Tomás, pónganse aquí, los 12. Ahora, dice el Padre, yo le voy a hacer caso a mi hijo, como mi hijo me pidió que fueran uno, los voy a unir a todos estos, y los hace uno. ¿Se me imaginan eso? Que Dios los haga que agarre unas papas, imagínense que fueran papas, ¿verdad? Y entonces Dios va a hacer una sola papa y pone todas las papas aquí y las estrella una contra otra. ¿Qué saldría, hermano? Puré de papa, ¿verdad? ¿Se imagina que Jesús, Padre, que mis discípulos sean uno? Ay, Jesús, ni modo, ¿verdad? Pónganse aquí, muchachos, y los hace uno, una sola ensalada de apóstoles, y sale un solo hombre con los otros 11 adentro. ¿Verdad que es ilógico, hermano? Cuando Jesús estaba pidiendo que fueran uno, lo estaba pidiendo así como nosotros somos solo uno, ¿o no, hermano? Somos una sola iglesia, un solo cuerpo de Cristo. Y dice Pablo en Corintios, así como un cuerpo, dice, tiene varios miembros, pero es un solo cuerpo, así puede ser el cuerpo de Cristo. Entonces, aquí unos son manos, otros son pies, otros solo son boca, otros... Mire, cada uno tiene su parte, ¿sí o no? Mire, hay unos que son orejas. Fíjense que la vez pasada sacaron en la tele, ¿verdad? Que un hombre bien contento esperando en la sala de parto, ¿verdad? Y llega el doctor, ¿verdad? Mire, le tengo una mala noticia. ¿Qué le dice? Su hijo nació deforme. ¿Qué le dice? Ay, que abrir. Sí, su hijo nació deforme. ¿Y cómo? Enséñemelo, por favor. Mire, no se vaya a desmayar, mejor siente. Y se lo enseña, hermano. Y el hijo, una gran oreja. Solo la oreja, hermano. Gran oreja así. Y él, ay, no, dice mi hijo, qué feo salió, dice, pero bueno, hijo mío, dice, lo agarra. Yo te voy a amar, le dice. Yo te voy a querer, no importa cómo seas, le dice. Y el médico lo toca aquí. ¿Qué le dice? Ábrele más fuerte, que es bien sordo, le dice. La gran oreja. Imagínense ahora un cristiano oreja, un cristiano ojo. Pues hay de todo eso en la orilla del Señor, ¿no, hermano? Pero todos somos una sola cosa. Fíjense que Pablo lo pone así, dice, si todos fuesen ojos, ¿dónde estaría la nariz? Dice. Si todos fuesen oreja, ¿dónde estaría? O sea, el apóstol Pablo hizo esa diferenciación. Así como en ese chiste, no puede ser una persona solo oreja, porque si solo sale oreja, ¿dónde estarían los brazos, los pies? ¿Me entiendes? Entonces dice que cada parte del cuerpo son diferentes partes y para diferentes funciones, pero forman parte de un solo cuerpo. ¿Sí, hermano? Sí, es la comparación de la mano nada más. Ah, correcto, ¿verdad? Tiene 5 dedos. Y son diferentes. Ah, correcto, mire. Cada uno Sí, puede porque dar su función. este representa al pastor Calzadilla. Por gordo, gordo y chiquito. Este de en medio representa a un pastor que yo conozco de allá por los Altos. No, de allá, bien alto. Entonces, y eso no sirve para insultar. De medio. Bueno, la cosa es, hermano, que fíjense bien. Algunos ya cayeron quién es. Uno bien alto y que solo sirve para insultar el de medio porque es más grande, ¿verdad? Otros, mire, sirven para señalar, ¿verdad? Claro, no se dan cuenta que hay varios dedos señalando los lados también, pero bueno. Entonces, pero bien puesto el ejemplo de la mano. Una sola mano, pero varios dedos, ¿sí o no? Pues es igual Dios. Dios tiene, es como que fuera una sola mano, y tiene tres dedos. Así es Dios. ¿Me entiendes? Entonces, hermano, y cada persona de la Trinidad tiene su función, aunque todos participan en cada una de las cosas. Entonces acá no estaba diciendo Jesús, Señor, unirlos, hacerlos un solo puré a los apóstoles, no. Que sean uno, así como tú y yo somos uno. Entonces, si los apóstoles nunca Dios nunca hizo puré de papa con ellos, sino que Juan siguió siendo Juan, Pedro siguió siendo Pedro, y cada uno siguió siendo lo que era. De la misma manera, cuando Jesús dice que el Padre y yo uno somos, pero el Padre siempre sigue siendo uno aparte de Jesús y el Espíritu Santo también. ¿Se entiende, hermano? Entonces, vea, dice el 21, que todos sean uno como tú,
o Padre en mí y yo en ti. Yo puedo decir así: ay, mi madre está en mí. Lo puedo decir, ¿sí o no? Pero no estoy diciendo de que ella, o yo puedo decir, mi madre habita en mi corazón. Lo que estoy queriendo decir es que la quiero, pues no estoy diciendo que ella se hizo chiquita con una partida de chiquitolina y me la tragué y se fue para el corazón. No, estoy diciendo que la amo. Entonces cuando Jesús hablaba de que yo en ti y tú en mí, estaba hablando, yo sé, Padre, que yo estoy en tu corazón, y yo sé, Padre, que tú estás en mi corazón. Estaba hablando de una relación de amor. Ya no estaba diciendo de que fueran la misma persona. Entonces dice que también ellos sean uno en nosotros. Imagínense, o sea, no simplemente somos uno nosotros, sino que somos uno en Dios. Estamos en Dios y nosotros no somos Dios. Seguimos siendo humanos aunque estemos dentro de Dios, porque Dios todo lo llena. Fíjense bien el lenguaje que se está utilizando. Versículo 22: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Fíjense que muchas iglesias evangélicas y hasta tabernáculos, y quizás la mayoría, y no voy a incluir solo el tabernáculo, amigos, voy a incluir casi a todas las iglesias, este tema casi no lo entienden, de la Trinidad, porque cuando se enfrentan con un testigo de Jehová, siempre sacan el mismo versículo. No, es que mire, ahí la Biblia dice, yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Ese versículo lo sacamos todo. Y le decimos, ya ves, Jesús es Dios, porque dice que es el mismo Padre. No está diciendo que es el mismo Padre. El Padre es uno, el Hijo es otro, el Espíritu es otro. Cuando el Señor dijo entonces, el Padre y yo uno somos, ¿a qué se refería? A esto que estamos viendo acá. Igual que los discípulos, que eran uno solo, pero en unidad, no que fueran la misma persona. Por eso dice en el versículo 22, que para que sean uno, así como nosotros somos uno. El mismo tipo de unión que hay en la Trinidad es el mismo tipo de unión que hay en los discípulos, que no se hace una sola persona, sino un solo grupo, un solo cuerpo, hacia el mismo objetivo. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en, versículo 23, perfectos en, versículo 23. ¿Trajeron Biblia, hermano? En unidad. En unidad. ¿Se acuerdan del movimiento de unidad? Sí. ¿Qué es el movimiento de unidad? Bueno, era un grupo político, pero daban muestras de que entre todos la unidad había una fuerza. O sea, de que varios partidos políticos se unieron. Y le pusieron unidad. Pero dejaron de ser partidos ellos independientes por unirse. O sea, siempre era el PDC, el PCN y... mantuvieron su orden político. Correcto, porque incluso cuando ya se acabó lo de las elecciones dijeron, bueno, esta fue una alianza nada más, dijeron, pero como ya pasaron las elecciones y no obtuvimos nada, entonces el PDC vuelve a ser PDC, el PCN vuelve a ser PCN y el otro vuelve. Pero se llamaba unidad. La gente lo reconocía como uno. Pero no es de que los otros dos se hubieran hecho con el movimiento de unidad. Ellos siguieron siendo lo que eran a pesar de formar ahora un solo grupo político. ¿Queda claro con ese ejemplo, hermano? Sí. Mire, ya de plano le digo que ya hasta me quedé sin ejemplo. No sé si usted ya lo entendió bien, la Trinidad, cómo es la cosa. ¿Es Jehová el mismo Jesús? No, la esencia de la que están hechos, sí. Sí, es una sola esencia, pero personas son diferentes. Porque hasta se comunican entre ellos, hablan entre ellos. Como que fuese alguien que cada uno tuviera una responsabilidad, tal vez. Así es. Ahora, solo por eso. Así pero es. lo demás es espíritu. Así es. Uno solo. Aunque, fíjense bien, eso de la responsabilidad hay que tener cuidado también, ¿verdad? No. Porque hay algunas sectas que dicen así, miren, dicen, Dios en realidad dice, es una sola esencia, una sola persona. Dice. Fíjense bien. Ya ahí ya se salieron porque nos dijeron 3 personas. Dice, es una sola persona. Lo que pasa es que esa persona cumple 3 roles diferentes. ¿Verdad? Porque yo, por ejemplo, en mi caso, el pastor Calzadilla, yo soy papá de la Rebequita. Soy pastor de la iglesia. Y soy hijo de mi mamá. Entonces, cumplo 3 roles diferentes. Cumplo el rol de hijo, el rol de pastor y el rol de papá. Pero soy una sola persona. Dios no es así.
Dios no es de que antes cumplía el rol de padre, después se disfrazó como hijo y después como Espíritu Santo, no. Sino que son tres personas diferentes, distintas. Por eso es que Esteban lo vio sentado uno a la par del otro. David también lo vio. Entonces son personas diferentes. Ahora, vean lo que dice Juan 14 del 8 al 10. Juan 14 del 8 al 10. ¿Lo tenemos? Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le dijo Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahora, demostraría ese versículo que Jesús es el mismo Jehová, es el mismo Padre. ¿Y qué acabamos de estar diciendo? Que son diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser que este versículo diga que son el mismo? No, hay que leerlo bien. No está diciendo que son el mismo. Jesucristo le dice: mira, es que yo soy Padre, porque Jesucristo es Padre también. Isaías 9:6. ¿Qué dice Isaías 9:6? No pierdan el de Juan, porque ya vamos a regresar. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte. ¿Cómo? Padre eterno. Padre eterno, Príncipe de paz. ¿De quién estaba hablando ahí? De Jesús. Pero a Jesús también se le llama Padre. Volvemos a lo mismo, al Jehová se le llama Padre, a Jesús se le llama Padre, y no solo Hijo, se le llama Padre también. Y el Espíritu Santo también es Padre. Ahora la pregunta es: ¿cuántos padres hay? Un solo Padre. O sea, aquí es un Padre más un Padre igual a un Padre. Volvemos a la misma matemática bíblica. No hay que sumar como nosotros sumamos todo lo demás, sino que aquí se suma diferente en la Biblia. Por eso la Biblia dice: y tenía todo el pueblo tenía una misma lengua. No puedo creer que toda la gente pegada y una sola lengua de todo, ¿verdad? No, sino que un solo idioma, aunque eran diferentes personas. Entonces aquí Jesús dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque como Jesús también tenía las mismas características de Jehová, ver a Jesús era como ver a Jehová. Si usted llega a conocer todos los atributos de Jesús, usted puede sacar un calcado exacto de quién es Jehová. Por ejemplo, ¿es Jesús omnipotente, que todo lo puede? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y el Padre también? También. Pregunta: ¿y Jesús todo lo sabe? Sí. ¿Y el Padre también? ¿Y Jesús está en todo lugar? ¿Y el Padre también? Entonces quiere decir que si yo conozco a Jesús, me puedo hacer una idea exacta de cómo es el Padre, ¿sí o no? Por eso cuando Felipe le dice a Jesús: muéstranos al Padre, y no, aquí estoy, pues. Si yo soy Padre, que me has leído Isaías 9:6, yo soy Padre también. ¿Quieres conocer al Padre? Conocerme a mí. El que me ha conocido a mí, ha visto al Padre. Pero no está diciendo que Él es el mismo Jehová. Porque si no, en Zacarías 3:2 no aparecieran dos Jehová. ¿Cómo la ven? En Zacarías 3:2 se menciona a dos Jehová. Veámoslo, hermano, y ahí terminamos, y lo espero por la tarde porque este tema sigue. ¿Cuál es? Zacarías 3:2. ¿Lo tenéis? Zacarías está antes de Malaquías. Antes del texto con el que lo bolsean, pues. Antes de Mateo está Malaquías, y antes de Malaquías está Zacarías. Zacarías 3:2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Pregunto: bueno, y si él era Jehová, ¿por qué no lo reprendió esto? ¿Por qué Jehová le dijo a Satanás: Jehová te reprenda, y no le era Jehová? Sí, pero es que el primer Jehová que se menciona ahí es el ángel de Jehová, si vemos los versículos anteriores. ¿Y quién era el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? Jesús. O sea, Jesús le dijo a Satanás:
que Jehová te reprenda. Pero a Jesús, en este versículo se le llama Jehová. Imagínense qué poderoso, hermanos, el versículo. Un versículo bíblico donde a Jesús se le llama Jehová y se le separa del otro Jehová, porque este Jehová, el primero, estaba como abogado defensor, y el otro Jehová, que era el Padre, estaba como abogado, estaba como juez, y Satanás estaba como abogado acusador. ¿Cómo la ve? Ahí aparece el diablo, pero aparece en una corte celestial, aparece Jehová como juez, y aparece el otro Jehová, que es Jesús, como abogado defensor. Entonces, ¿son la misma persona? No. ¿Pero tienen las mismas características? Sí. ¿La misma gloria? Sí. ¿La misma sustancia? Sí. Entonces, vengo yo y digo, entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los declaro una sola cosa. Y entonces el pueblo dice, amén. Porque ellos como que se casaron. 1 más 1 más 1 es igual a 1. Démosle un aplauso a ese 1 que es Dios. Vamos a orar.